Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana de viernes, haciendo radio en Getafe Despierta. Estábamos ahí, seguían con la discusión todavía en la calle. Ya digo, es que lo vamos a tener que traer antes, les traemos un café para que calienten un poquito y luego se suelten. Y mira que el tema es duro y es espeso, el tema de las ordenanzas fiscales y del IBI, pero bueno, pues al final evidentemente son los impuestos, son los que pagamos y ahí está el debate político. Además, lo comentábamos la semana pasada con nuestro invitado de ahora, con Jesús, que tenemos unas elecciones el 20 de diciembre y eso anima un poco más ese debate, en este caso de ordenanzas fiscales. Bueno, primero me vais a permitir que haga ahí un pequeño inciso en este caso, que vamos a arrancar con la sección de Jesús Marcos Gamero, de lo global a lo local, que le he puesto el título ahí a la sección, se va a quedar con ese título que me gusta mucho, pero os quiero presentar a un nuevo miembro del equipo de Getafe Radio y de Getafe Despierta. Y le vamos a dejar que se presente a él. Nos va a acompañar aquí por las mañanas en Getafe Despierta, va a estar con nosotros. Hoy estaba en la tertulia, pero como estaba esto tan animado, no me ha dado tiempo ni a presentarle, pero va a estar con nosotros Borja Quintana. Muy buenos días. Muy buenos días. He dejado a los políticos hablar, que tenían mucho que decir, Se les notaba con labia y con ganas de hablar. ¿Qué te han parecido nuestros políticos, Borja? Bueno, como todos en general. Políticos, ¿no? Sí, los de la oposición siempre dando caña, la del gobierno un poco defendiéndose como podía, pero vamos, la tónica general a nivel municipal y a nivel nacional. Bueno, ¿y quién es Borja Quintana? Que nos va a estar acompañando aquí con nosotros cada mañana. Soy vasco, soy de Vitoria, estudio periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos en Fuenlabrada, vivo aquí en Getafe y bueno, pues acompañando en lo que sea y en lo que pueda. Bueno, pues para nosotros es un placer contar con Borja, con quien vamos a compartir aquí las mañanas de radio, cuando su tiempo se lo disponga con sus estudios, pero bueno, va a estar aquí acompañándonos muchas mañanas y nos va a acompañar, pues en esta mañana, para, como os anunciaba y como os decía, como hablamos la semana pasada, para, pues esta sección de lo global a lo local, en la cual charlamos con Jesús Marco Gamero. Muy buenos días, Jesús. Buenos días. Le hemos tenido ahí, que le tenemos Hola, un poco cansado, hecho polvo, pero bueno, al final ha podido hacer el esfuerzo de venir para estar un ratito a charlar con nosotros. Me he atrevido, aunque tendré que carraspear de vez en cuando, pero mi mala voz se compensa con la voz profunda que tiene aquí el amigo Borja, de profesional. Y de profesional, ¿verdad? Claro. Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando mucho de lo global. Y dijimos, oye, pues la semana que viene vamos a ver si nos vamos acercando un poquito a lo local. Hablamos un poquito de cómo afectaba en este caso, pues todo el tema de esas regulaciones a nivel internacional, de ese cambio climático. Hablamos del ejemplo del caso de Siria, recuerdo. Pusimos muchos ejemplos, hablamos de esas, conferencias que va a haber sobre el cambio climático y no sé qué nos traes hoy, Jesús, por dónde vamos a entrar hoy para acercarnos un poquito a Getafe. Para deprimirnos más todavía, podríamos seguir hablando un poquito de fiscalidad. Por ejemplo, hoy es el día, sí. Hemos titulado el programa Ordenanzas Fiscales, así que no nos vamos mal. No sé si han comentado en la tertulia, hay un apartado de apuesta por las energías renovables. Cierto es, sí. No se ha comentado la tertulia, no hemos llegado ni a eso. No, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿te parece que hacer un pequeño... Primero, leer el apartado que hay en el documento que habla, y aunque yo tampoco soy especialista, evidentemente, pero quería hacer algunos comentarios. En el documento que ha publicado el Ayuntamiento, en la página 8, vi un epígrafe que se titula Apuesta por las energías renovables y el contexto es Fomento de las energías renovables en Getafe, con tres epígrafes. Las viviendas y comunidades de propietarios que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico de energía solar se podrán beneficiar de bonificaciones del 30% del IBI, punto 1. Estas bonificaciones sean del 40% si además cuentan con sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar, punto 2. Y punto 3, además se bonificará con un 20% el ICIO, que no conozco, de aquellos proyectos en los que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar. Bueno, yo creo que es bastante, al menos ilusionante, ¿no? que queda bastante bien, ¿no? Y yo entiendo que se tendrá que debatir más a fondo. Ya te digo que solamente quería
dejar constancia de lo que se habla, pero también poner encima de la mesa a lo mejor algunas dudas que tengo yo, ¿no? Y que a lo mejor en el futuro podemos resolver con los especialistas de ayuntamiento que lo hayan definido. En primer lugar, contrastar o confrontar este ideario, ¿no? Estas intenciones para el futuro con el problema del tasazo, ¿no? Del impuesto al sol, ¿no? Por parte del Ministerio. Cómo tú propones bajar el IBI en la instalación de energía solar en los edificios, cuando, por el contrario, tú tienes una legislación a nivel nacional que no te permite o te penaliza mucho la instalación de energía solar. Entonces, sí, si te parece, Jesús, ¿por qué no primero nos cuentas lo que es ese tasazo, ese impuesto al sol? No sé si tienes por ahí o si lo que conoces de cómo funciona. No tengo, ¿sabes? Es un impuesto de autoconsumo, ¿no? Realmente la generación de energía solar desde las comunidades, desde los hogares, se penaliza porque hay que de algún modo compensar a las eléctricas con parte de esa energía que se produce, ¿no? Entonces, al final, esos impuestos que se generan no sale a cuenta para el pequeño productor el general. A lo mejor un día lo traemos más desarrollado, ¿no? Un día lo Pero lo que yo no tengo muy claro es, pongo dudas encima de la mesa primero y luego otro día a lo mejor lo podemos desarrollar más y a lo mejor lo podemos ir investigando, Borja, si te parece. Sí. Y tal. Entonces, ¿cómo se confronta esto, ¿no? El bajar el IBI mientras que tú tienes una legislación a nivel nacional que te penaliza. 2, y esto es una cosa a lo mejor mía muy personal, no solamente limitar la bonificación del IBI, en el caso que se haga, a la energía solar y intentando desarrollar otro tipo de políticas medioambientales que pueden ser también sujeto de ser bonificadas por el IBI, como por ejemplo los huertos, la agricultura urbana en los edificios, ya sea en los patios. Hay edificios que tienen grandes patios, como por ejemplo mi comunidad tiene un patio bastante amplio, ¿no? Que tiene debajo el garaje, ¿no? Y tienen, pues allí tienen los vecinos tienen sus macetas, ¿no? Pero a lo mejor podría ser pueden ser a lo mejor 300 o 400 metros cuadrados de patio, o 500 incluso. Entonces, ¿cómo se puede fomentar la agricultura urbana? Tanto en patios como en azoteas, ¿no? Y a lo mejor esto podía ser, y os cuento la experiencia que yo tuve en Palestina, ¿no? Que es otra experiencia, ¿no? En un campo de refugiados en Belén, que ahora está tan mal, ¿no? Y es un campo que ahora está muy en el ojo del huracán, ¿no? Con los problemas que hay en Palestina. Pues aquí en este campo de refugiados de Aida, una iniciativa por parte de tanto de la comunidad local de refugiados como con la ayuda de otras organizaciones, era la de instalar pequeños huertos urbanos en las azoteas, con el compromiso de que se instalaban grandes arcas de madera en donde se podían cultivar diferentes productos, con un compromiso que firmaban las familias que vivían en el edificio durante 5 años para mantenerlo. Y solamente dan 1.000 euros lo que costaba instalarlo. Imaginaos qué se podía hacer, y se está haciendo, no solamente en países en desarrollo, sino en muchas ciudades y en muchos países, ¿no? El fomento de agricultura urbana, ya sea, como digo, en patios o en azoteas. Entonces, en este epígrafe podía trabajarse en el futuro el integrar también otro tipo de actividades como la agricultura urbana y que fuese sujeto de bonificación por parte del IBI. Y por último, la semana pasada, como os comenté, estuve en una charla en la UNED en donde yo pregunté a un experto, a un consultor, sobre el sujeto específico del IBI y cómo el IBI podía ser bonificado por parte de los municipios a la hora de instalar energías renovables o instalar otro tipo de actividades. Como digo, este experto me decía que eso está muy bien, pero que eso depende de esa bonificación o ese proceso también depende del Ministerio, de una Subdirección General de Tributos, y que todo ese proceso que está en debate está todavía parado a la espera de las elecciones. Por tanto, lo que no tengo muy claro es que si el ayuntamiento puede actuar de motu propio y bonificar el IBI, ¿no? Y ser el ayuntamiento con sus fondos quien lo compense, o depende de una legislación superior que sea la que le autorice para bonificar.
De momento estos 3 puntos creo que son interesantes y pueden ser desarrollados bastante, ¿no? En profundidad en el futuro. Y bueno, y vemos ahí que... Sí, no, yo quería saber, hablabas de la cultura de los huertos urbanos. ¿Cómo se podría fomentar esa cultura? Porque obviamente ahora mismo no existe cultura de ese tipo. De la energía solar hemos visto que en empresas, en casas también se ve cada vez más, o por lo menos igual ahora menos, con el tasazo al sol. Pero esa cultura, ¿cómo se podría fomentar? Bueno, yo creo que hay bastantes iniciativas, ¿no? que parten, pues, sobre todo, por ejemplo, de cómo se están desarrollando diferentes cooperativas, ¿no? Son más periurbanas, ¿no? No se están desarrollando lo que es en las ciudades, son más en los alrededores de las ciudades, ¿no? De fomento de productos ecológicos y de tiendas y de creación de cooperativas donde la gente compra, ¿no? Productos ecológicos. Eso está fomentando, podemos llamarlo como más desde una perspectiva periurbana. También desde un enfoque mucho más social, alternativo, se están desarrollando redes de solidaridad popular, ¿no? Redes de solidaridad alimentaria, en donde con el objetivo de ayudar a las familias que están más en necesidad, se están fomentando este tipo también de huertos urbanos o agricultura periurbana en los alrededores de las ciudades, con el objetivo de proveer de alimentos y también de que se los trabajen a familias. A familias que están en necesidad. Es necesario dar un paso, ¿no? Un paso más en este sentido, ¿no? Y yo creo que hay diferentes propuestas encima de la mesa que nos pueden ayudar. Por un lado, creo que debe ser iniciativa de los ayuntamientos. Y en ese sentido, una de las propuestas que yo hacía en el documento que redacté tenía que ver con la importancia que se institucionalice desde los ayuntamientos una especie de ventanilla o tanto una ventanilla como las diferentes legislaciones para poder desarrollar a fondo y en profundidad este tipo de huertos urbanos, ¿no? y de iniciativas. Yo creo que va a diferentes niveles, desde lo básico, ¿no? Los grupos sociales, las organizaciones, que son las que se tienen que movilizar, pero también necesitan el apoyo de los ayuntamientos, que son los que tienen que canalizar todo esto, y yo creo que hay muchos ayuntamientos que trabajan en esa dirección. Entiendo y bueno, ya me voy un poquito más arriba, ¿cómo decirlo?, una estructura por encima, que no solamente se limita a los huertos urbanos o a las energías renovables, sino cómo desde los ayuntamientos, y creo que este es otro punto que quería enlazar y sobre el que yo quería hablar, pueden organizar todas las iniciativas, intereses o sensibilidades que hay alrededor de las políticas medioambientales y de sostenibilidad dentro de la ciudad. ¿Cómo pueden organizar esto? Y en ese sentido entiendo que lo que es necesario, y lo venía pensando cuando venía, del mismo modo que estamos siendo testigos de cómo el ayuntamiento y alcaldía en particular está reuniéndose con diferentes colectivos y sobre todo en los diferentes barrios, ¿no? Hablando con los ciudadanos, creo que ya va siendo el momento de que, no sé si de aquí a final de año o a partir del año que viene, se empiece a organizar, que a lo mejor se está llevando ya a cabo, se están poniendo las bases para estructurar ya lo que debería ser una mesa o un consejo social de la sostenibilidad, podemos dar el nombre, o hay muchos diferentes nombres que se pueden dar, ¿no? Una mesa que reúna y articule los diferentes actores y las diferentes sensibilidades que en el ámbito de la sostenibilidad, y como digo, podemos hablar de movilidad, podemos hablar de agricultura urbana, podemos hablar de energía, podemos hablar de educación medioambiental. Cómo se puede articular y cómo se pueden poner en común todas estas ideas. Yo creo que en el futuro debe ser uno de los pasos importantes que debe dar el ayuntamiento. Intentar articular todas estas ideas y sensibilidades con el objetivo de trazar una línea coherente en sus políticas. Lo que pasa es que no sé si lo ves demasiado optimista.
Claro que sí, yo soy muy optimista en estos temas, pero entiendo que también es una cuestión de voluntad política y de interés, porque como a veces comentamos, ¿no? Cuando a los políticos, cuando hablan, y lo vamos a ver esta campaña, y lo vamos a ver, por ejemplo, el otro día con la campaña de Greenpeace, ¿no? Que vale la pena mencionarla, ¿no? En donde ponían... maquillaban a chavales, ¿no? Como intentando dar forma a las caras de los políticos actuales, ¿no? Rajoy, Rivera, Sánchez, Iglesias y alguno más. Lanzando el mensaje, ¿cómo será el día del mañana? No sé cómo será cuando yo sea mayor, cuando sea presidente, cómo será el mundo o algo así, ¿no? Intentando introducir ahí cierto componente crítico, ¿no? Y de un término que es muy interesante, que me gustaría subrayar, que se llama responsabilidad intergeneracional, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué responsabilidad tenemos no solamente nosotros hacia los nuestros, hacia nuestras generaciones, sino hacia las generaciones futuras que están por venir, ¿no? Yo lo defino, hay otra forma de definirlo, pero se puede definir como responsabilidad intergeneracional. Entonces, y la respuesta de los políticos fue toda maravillosa. Nuestro partido está totalmente comprometido con estos temas. Rajoy en una entrevista de estas recientes hablaba de sí, porque el día 29 de noviembre tenemos la cumbre del clima, y le preguntaba, creo que era Pepa Bueno en la SER, y le ponían el vídeo del primo de Rajoy de hace 7 años, en el que yo tengo un primo y dice que bueno, que cómo puede cambiar, que cómo puede él prever el clima de unos cuantos años si él no sabe qué tiempo va a hacer mañana en Sevilla. Y reconocía Rajoy, por supuesto, su equivocación al dirigirse a esas palabras. De eso comentábamos el otro día, creo, que el PP se nutre todavía en gran medida de un discurso medioambiental o un discurso negacionista sobre el cambio climático que viene de los think tanks norteamericanos y que se reproduce en España a través de FAES. Entonces, el PP tiene un problema porque debería estar en proceso de readaptación o de asunción de las políticas climáticas. Lo que quiero decir con esto es que vamos a ver en la campaña electoral pues muchos discursos dirigidos a reconocer o a resaltar la conciencia medioambiental, pero yo entiendo que todavía queda mucho camino por hacer y los políticos todavía hacen todavía uso de los argumentos medioambientales y sostenibles a partir de una óptica demagógica y que tienen que reinar hueco en sus discursos. Por tanto, es necesario hacer un poquito más, ¿no? Veremos cómo evoluciona esto. Bien. ¿Hay algún ejemplo de ciudad y país también en el que se fomente, verdad, los huertos urbanos, las energías renovables, del que podamos coger ejemplo, claro? ¿Tú eres de Vitoria? Sí. Entonces cuéntanos de Vitoria. Vitoria ha sido elegida Green Capital. Green Capital de Europa, ¿no? Entonces a lo mejor hay alguna... yo entiendo que es una ciudad, ¿no? A lo mejor desde tu vista, por hablarte un poquito, ¿sabes? A lo mejor cómo sientes tú ¿cómo has sentido tú cuando has vivido en Vitoria ese cambio o esa no sé, como... Hombre, yo la verdad es que cuando recibió Vitoria el premio Green Capital, hombre, lo recibió por una trayectoria larga, de un trabajo a largo plazo, y que obviamente yo no noté en gran medida porque tampoco tengo tantos años, ¿no? Pero sí que es verdad que ese ejemplo, y lo nota bastante con Madrid, ese ejemplo de zonas peatonalizadas, sobre todo por el centro, en el que el tráfico está bastante restringido, no se deja pasar a cualquier coche, ni mucho menos, mucho de transporte público. Es una ciudad muy de bici, la gente va mucho en bici, hay los aparcamientos, yo me acuerdo bajar por las mañanas a clase y ver aparcamientos de bici llenos porque la gente va a trabajar en bici. Uno que también está fomentado eso, claro, por una cultura de usar la bici ya desde pequeños. Mucho parque también, mucho árbol. Pero vamos, más concreto no te podría concretar nada más, ¿no? Porque tampoco estoy muy enterado del tema. Pero sí, eso se suele notar. Y aquí cuando he venido he notado el cambio, ¿no? Más coche. Sí. El centro... Pues la verdad es que en Getafe no está mal porque hay bastante zona peatonalizada, pero no tanta. Y un uso de la bici bastante más bajo. ¿Y los árboles cuántos has visto? Árboles, pues por la zona de la universidad bastantes. Luego ya
un poco menos. Y pocos parques, claro. Y luego que hay un problema añadido, que es que está Madrid al lado. Y eso influye de forma negativa al medio ambiente, creo, vaya. Sí. Y si no, el año pasado, ya para terminar, veía siempre todas las mañanas, veía la boina de Madrid desde donde estaba durmiendo. Y eso es que es asqueroso, lo más repugnante que he visto en mi vida. ¿Verdad? Sí. No sé, bueno, evidentemente hay muchos ejemplos a nivel nacional, ¿no? Siempre, bueno, en las capitales nórdicas, por ejemplo, ¿no? Copenhague, Estocolmo, siempre, oye, sobre todo en el fomento de la bici, en todo el norte de Europa tenemos una cultura que está dirigida hacia ese ámbito, ¿no? Y también Alemania, por ejemplo, y ahora podemos hablar un poquito del tema de, si te parece, un momento de cómo se puede ir generar esa conciencia medioambiental, ¿no? Y parte de la educación. Y yo quería hablar de un proyecto que había en Alemania, en Friburgo, que se llama la Casa Verde, ¿no? O la ecoestación, la ecoestación. Ecoestación, que es un centro social del mismo modo que tenemos aquí en España, ¿no? Los centros culturales o los centros cívicos o las casas regionales, es pues igual un centro social, ¿no? Pero dirigido a las políticas medioambientales, ¿no? Y eso es lo que puede generar, ¿no? Y eso es una iniciativa que debería salir del ayuntamiento. Y bueno, yo la exponía en el trabajo que hice, ¿no? Y la desarrollaba a fondo. En Izquierda Unida la mencionó y la hizo una de sus banderas en campaña electoral, ¿no? El crear un centro medioambiental en el municipio. Y aquí es donde creo que es importante remarcar, ¿no? Cuando hablamos de educación medioambiental, de lo que hablamos es y cuando hablamos de trabajo con pequeños, es de mandar a los niños al campo, para que sepan lo que son los árboles, las plantas, las cabras, las vacas y el medio natural. Pero estando como estamos integrados en un entorno urbano, lo que tenemos que hacer es trabajar. Y de hecho en el ayuntamiento tengo constancia de que desde la Concejalía de Educación hay interés por fomentar ese concepto de educación medioambiental, ¿no? No sé cómo van a desarrollar, incluso yo tenía que preparar alguna cosa y intentaré hacerlo llegar de algún modo, pero existe ese interés. Pero hay que diferenciar en ese sentido lo que puede ser la educación medioambiental del entorno natural, ¿no? Y en Getafe tenemos un espacio realmente muy aprovechable, como es todo Perales del Río y todo lo que rodea, ¿no? El medio natural que rodea a Perales, pero también el entorno urbano. Por tanto, la educación medioambiental no tiene que ser dirigida al medio natural, sino tiene que ser dirigida al medio urbano. Como desde la ciudad tenemos que aprovechar lo que nos ofrece la ciudad o sacarle el mayor rédito posible a la ciudad como espacio capaz de generar sostenibilidad, digamos, ¿no? Y hemos hablado de eso durante esta mañana: energías renovables, movilidad, huertos urbanos y otro reciclaje. Y todo eso dentro de un marco, ¿no? de educativo, ¿no? o de concienciación y de educación. Entonces yo creo que ese debe ser uno de los objetivos, y también podemos dejarlo para otro día, ir preparándolo, ¿no? y desarrollar también esas ideas. Pues sí, me parece que es un tema que es muy interesante, esa propuesta, eso de un centro, bueno, pues un centro específico, un centro social, un centro destinado, bueno, pues a englobar un poco todo el tema del medio ambiente, tanto de la parte educativa, entiendo, desde propias actividades, desde eso. No sé si en esa referencia que hacías a ese centro te referías a, pues una de las propuestas que en este caso, que es cierto que Izquierda Unida llevaba en su programa, y era pues hacer un centro de interpretación que se ha hablado muchas veces en la zona de Perales del Río, que era un poco más específico. Claro, lo que yo digo es que, aparte de ese centro, que es muy importante, también hay que dirigir, ¿no? ese tipo de educación medioambiental hacia la ciudad, ¿no? Porque es realmente donde estamos, donde vivimos y de donde tenemos que aprovechar y optimizar lo que nos ofrece para poder reducir emisiones, al fin y al cabo, porque las ciudades son quienes más emiten. Claro. No te puedes ir a enseñarle a los niños a plantar arbolitos en el campo, ¿no? Pero a lo mejor lo que tienes que hacer es ayudarles, como decía, a entender que no hay que tirar los árboles de los parques, por lo menos. Por ejemplo, vamos a empezar, ¿no? Por ahí. O como decía al comienzo, a ser capaces a plantearse si en las azoteas de sus casas pueden crear un pequeño jardín
por ejemplo, ¿no? O en los patios. A lo mejor debe ser esa la idea, ¿no? Pues sí, pues esto nos lo ponemos de deberes y la semana que viene volvemos a charlar aquí, otro ratito con nuestro compañero Jesús Marcos Gamero, de lo global a lo local. Y nada, nosotros hacemos una brevísima pausa y ya tenemos ahí fuera esperando a nuestro siguiente invitado. Y nada, en unos segunditos estamos aquí con vosotros.